Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, vamos hoy a empezar el repaso con Ampere. Bueno, pues por aquí arriba dejaré el short que he puesto. Bueno, pues hoy había abierto con un gap alcista que, bueno, pues al final el valor ha cerrado al final de la sesión, la última parte, bueno, pues ha bajado a cerrar ese gap y ha cerrado justo, bueno, pues prácticamente en el nivel del gap. Entonces, bueno, pues vamos a ver, este es el gráfico diario, como vemos el volumen sigue totalmente disparado. Bueno, pues es que tiene volúmenes súper altos, 27 millones a 28 millones ayer, entonces, bueno, pues importantísimo volumen que está creando el valor en estas últimas sesiones. Como vemos aquí, el directional move que ya comenté ayer, que, bueno, pues debería seguir escalando, subiendo en comparación de la media bajista, bueno, pues hoy se abre un poquito más. Tenemos al estocástico que se ha quedado ahí en esa zona neutral, tenemos al vigía también que se ha quedado en esa zona neutral y tenemos al Concord también que se ha quedado en esa zona neutral. Y vamos al gráfico semanal que vamos a ver dónde ha chocado hoy. Bueno, en el short he comentado que tiene un gap alcista que se ha dejado, es en el gráfico de 4 horas, ¿vale? En el gráfico de 4 horas es donde todavía está en ese gap, que, bueno, pues lo hizo justo en el escape alcista de la figura de consolidación. Y bueno, pues aquí tenemos lo que ha hecho hoy. Bueno, pues hoy ha atacado de lleno pues esa primera resistencia que ya comenté en esos entornos de los 0.14 y los 0.14.3. Esos dos niveles son los dos niveles importantes que debe superar el valor, la siguiente zona importante que debe superar el valor. En caso de superarla, bueno, pues es que ya va a coger bastante carrerilla el valor, ya que, bueno, pues por resistencia ya no tendría prácticamente ninguna hasta esos entornos de los 0.16.1, 0.16.6, que es por donde pasaría ese último máximo, bueno, el máximo que hizo, no el último, el máximo que hizo en abril de 2023 y el 50% de corrección de toda la caída, bueno, pues desde esa zona del 0.26.5 a esa zona del 0.066. Y bueno, pues entonces nivel importante, como ya he comentado, 0.14, 0.14.3, que bueno, pues sería importantísimo, sobre todo cerrar por encima de la media exponencial en gráfico semanal. Gráfico semanal con superar esta resistencia del 0.14.3 ya sería una buenísima noticia para el valor. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando. Bueno, Inmobiliaria Colonial, pues hoy he subido un short también, pues con la posibilidad de que esto, bueno, pues sea esta figura de hombro, cabeza, hombro invertido. Y es que últimamente hay muchos valores que empiezan a mostrar estas figuras. Tenemos a Acciona, como ya he comentado en vídeos pasados, también tenemos esa formación que puede estar haciendo Puig. Esto es, bueno, pues un adelanto de de uno de los valores que van a entrar hoy también en el análisis, un spoiler. Y bueno, pues ahora mismo tenemos a Colonial, que, bueno, podría estar formando también un hombro a cabeza, hombro invertido. Esto, vaya por delante, son figuras alcistas, pero bueno, están intentando hacer esos suelos, como vemos aquí. Bueno, pues podría ser, ya que está en zona de soporte Inmobiliaria Colonial, bueno, pues esa zona del 505, 504, esa zona de los 494 que tocó, como vemos aquí, mínimo en abril de 2024, bueno, pues está intentando crear ahí un soporte, bueno, pues tras todos estos intentos que ha hecho el valor de superar esa zona de los 646 y no poder. Bueno, pues entonces, tras esta última corrección que ha tenido el valor de esa zona de 654 a esta zona de los 493, bueno, pues parece que está intentando hacer esta figura. Bueno, pues el volumen, a excepción de este volumen que hizo, bueno, pues en la sesión de diciembre de 2024, bueno, pues como vemos entraría dentro de lo normal de esta formación. Ahora, ¿qué es lo que podría hacer el valor para confirmar esta situación? Bueno, pues como mucho debería de bajar al 61,8% de corrección de todo este impulso que arrancó en la zona de los 4,98 hasta estos máximos que ha hecho en torno, bueno, pues a los 5,62 aproximadamente. Y bueno, pues esa zona del 61,8% serían los 5,22. Bueno, pues si vemos que el valor llega a estos niveles, esos entornos, podría quedarse antes perfectamente en la zona del 5,30, que es donde está este
último mínimo que hizo desde donde arrancó ya a esa zona del 5,62. Bueno, pues si llegara a esa zona del 5,30, 5,28 y vemos que el valor de aquí reanuda de nuevo esas alzas en busca de esa 5,62, bueno, pues posiblemente estaría confirmando este escenario. En caso de perder ese 5,22, bueno, pues el valor ya esta figura quedaría anulada. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando. Tenemos al Directional Move que se empieza a abrir, tenemos al estocástico saliendo de la sobrecompra, esto ya es señal de debilidad. Tenemos al Vigía que está cortando la media a la baja, todavía por encima de la línea 0, y tenemos al Concord también que parece que se empieza a girar. Entonces, bueno, pues parece que pueda consolidar estas últimas subidas, y si lo hace, bueno, pues podría entrar dentro de lo posible esta figura. Entonces, bueno, pues iremos vigilándola porque, bueno, son figuras muy alcistas que forman suelo, así que son interesantes. Bueno, en Agas, pues en Agas sigue ahí intentando no perder esa zona de soportes, está intentando. Hoy ha tenido una vela movidita, como vemos aquí. Creo que ha presentado resultados y un plan estratégico, si no recuerdo mal. Bueno, de momento el valor, tras rebotar desde este soporte de los 11,59 aproximadamente, bueno, pues ha llegado a tapar el gap de los 12,39 y desde ahí exactamente, junto con la media de 100 sesiones que, como vemos, ahora mismo la que está haciendo de resistencia, ya que ha chocado en varias ocasiones una vez tapado ese gap y no ha conseguido superarla, hoy ha vuelto a tocar ese nivel sin poder superarlo, y como vemos, bueno, pues hoy ha tenido una vela bastante movidita, tenemos un volumen bastante alto también. Entonces, ahora mismo el problema que veo aquí es que como no sea capaz de superar esa zona del 12,39 con claridad, y sobre todo esta zona de la media exponencial, la zona del 12,60 y la zona de los 12,72, bueno, pues el valor lo que puede estar haciendo es un nuevo máximo decreciente. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando el valor. En caso de confirmar que esto sigue siendo un nuevo máximo decreciente último, estaría en esta zona de los 12,74, pues lo que haría el valor sería ya perforar esa zona del 11,59 y arrancar un nuevo mínimo decreciente también, pues como ya hizo tras marcar ese 12,74 que se bajó a esa zona del 12,59, perdiendo ese soporte, ese mínimo que tenía en la zona del 12,06. Entonces, bueno, pues situación complicada para Enagás de momento, en caso de no superar esa zona del 12,74, rompiendo también la media de 200 sesiones. Bueno, pues el valor se sigue complicando la vida. Los indicadores, el Directional Move empieza a abrirse. Mala noticia, ya comenté que estaba en zona de contracción. Tenemos también al estocástico que parece que se gira a la baja, tenemos al Vigía y contraído contra la media contra la línea 0, y tenemos al Concord que también parece que empieza a abrirse a la baja. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando Enagás, sin olvidarnos de esto, que esta figura, bueno, pues ya la he comentado en muchos vídeos, figura que aparece en zonas de techo, es un diamante, aparece en zonas de techo o en zonas de soporte. En este caso, bueno, pues es una zona de techo. Entonces, en caso de perder, ya sería caso de perder la zona del 11,06 y la zona de la media exponencial de 200 sesiones en gráfico mensual. Esto es gráfico mensual. Bueno, para mí daría por perforada ya esta figura y iniciaría, bueno, ese tramo bajista bastante importante que la llevaría a esos entornos de la zona de los 7,67, perdón. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando Enagás. Si empieza a hacer las cosas bien y va superando zonas importantes, o por el contrario, bueno, pues sigue marcando esa zona de máximos y mínimos de crecimiento. Bueno, línea directa, bueno, pues tras superar esa zona del 1,20, llegar a esa zona del 1,21,7, como vemos aquí, perforarla también. Bueno, pues el valor llegó hasta la zona de los 1,25 aproximadamente. Voy a corregir esto que está ahí. De los 1,25 aproximadamente, desde todo este impulso de la zona del 0,99 a la zona del 1,25, y bueno, pues por ahora está haciendo una consolidación perfecta, como vemos aquí. Y ahora mismo está llegando a esa zona del 1,15. He dejado también un short que, bueno, pues dejaré por aquí arriba el link por si lo queréis echar un vistazo. Y bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando la zona. Bueno, pues
En el short tengo marcadas las zonas de corto plazo, los soportes de corto plazo. En este caso tengo marcado la zona de bueno, pues de todo el impulso alcista desde la zona del 0,99 a la 1,95, así que bueno, pues, está llegando a esa zona del 38,2% que bueno, pues en el short, si no recuerdo mal, era la zona del 1,14, la zona del 61,8% del tramo alcista de más corto plazo. Entonces, bueno, pues en torno a esa zona del 1,14, el 1,15 estaría una zona importante, bueno, en el más corto plazo, pues que no debería de perder. Y bueno, pues en caso de llegar a estos niveles del 1,14, 1,15 y desde aquí ver que el valor reanuda las alzas, pues sería una señal bastante alcista para el mismo. Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo cómo va evolucionando e iremos comentando. Bueno, pues otra que puede estar haciendo esa formación. Aquí no se aprecia bien. He mandado un short no hace mucho. Ahora mismo lo pondré, lo podréis ver por aquí arriba, lo dejaré el link. Y bueno, pues parece que pueda estar en el gráfico de 4 horas, es el short. Y bueno, pues parece que pueda estar haciendo esta misma figura, bueno, pues como todas estas que ya he comentado, ese hombro, cabeza, hombro, pero esta sería un hombro, cabeza, hombro de corto plazo, es decir, que sería rápida la formación. Al tocar esa zona de los 18,56, 18,58 aproximadamente. Bueno, pues es donde el valor se ha arrimado a esa zona y bueno, pues desde ahí ha empezado esa corrección que ha acabado hoy en mínimo de la sesión. Bueno, pues para mí la zona que no debería perder sería la zona del 18,10, ya que bueno, pues sería la zona del mínimo de la vela que rompió la zona del 18,20, 18,25 y bueno, pues si vemos que el valor corrige hasta esos niveles y desde aquí vuelve a rebotar con fuerza de cara a ir a buscar esa zona del 18,56, 18,57. Bueno, pues es posible que esté haciendo esta formación de hombro, cabeza, hombro, que bueno, pues lo que haría sería prácticamente ya ir a buscar esa zona del 61,8% de todo el tramo bajista de los 20,16 a esa zona del 17,80 y marcando un suelo, ya que bueno, estas figuras cuando se confirman, pues lo que marcan son suelos en tendencia bajistas. Entonces, bueno, pues veremos a ver si esta figura la está haciendo en, como ya he comentado, es una figura que va a ser, ya que donde mejor se aprecia es el gráfico de 4 horas, es una figura de corto plazo y bueno, pues veremos a ver si se confirma. En caso de confirmarse, bueno, pues sería una figura a tener en cuenta, ya que, bueno, pues como vemos aquí, el valor está intentando hacer, bueno, pues acabar con esa tendencia bajista que, como ya comenté en vídeos pasados, bueno, pues arrancó en torno a esa zona de los 27,70, 27,60. Y bueno, pues ha caído hasta esos entornos de la zona de los 17,04. Entonces, bueno, pues es una figura que se junta a, bueno, pues a ese rebote que ha tenido ya el valor que le ha llevado desde los 17,04 a tocar ese máximo en los 20,16. Entonces, bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando esta figura e iremos actualizando los indicadores. Bueno, pues siguen intentando mejorar. Si bien es cierto que el estocástico, por ejemplo, no ha sido capaz de romper con claridad, tenemos al directional move, ahí se ha quedado, se estaba empezando a contraer y se ha quedado en zona neutral, al igual que el vigía y al igual que el Concord. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando e iremos actualizando. Lo dicho, niveles importantes, 18-10 no perder por abajo y sobre todo en caso de que esto toque esos niveles y desde aquí rebote, romper con mucha fuerza y sobre todo con mucho volumen y claridad esta zona de los 18,56, 18,58. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify y también en Telegram. También he abierto una cuenta en TikTok, lo que pasa es que en TikTok, bueno, pues iré subiendo short, al igual que en YouTube, entonces, bueno, pues el que quiera lo puede ver en cualquiera de las dos plataformas. Y un saludo, buenas noches.